Un anciano abrió las puertas de su casa con esperanza. Pensó que ayudar a su hija sería solo por un tiempo. Un año después, todo había cambiado. Lo que comenzó como un gesto de amor, se transformó en traición y dolor. Le pidieron algo que jamás imaginó. Y su respuesta fue una lección que nadie olvidaría. Era una tarde cálida en el barrio. El sol bañaba las fachadas y las sombras se alargaban sobre la vereda. Don Ernesto, un hombre de cabello cano y caminar pausado, regaba las plantas de su jardín con calma. Cuando vio llegar a su hija Laura, tomada de la mano de su esposo Javier, ella le pidió quedarse en la casa por un tiempo corto. Ernesto dudó, pero la sonrisa de su hija lo convenció. Aceptó con la bondad que siempre lo caracterizó. Laura lo abrazó con fuerza y él creyó que todo sería momentáneo. En su interior pensó que era lo correcto, abrir las puertas de su hogar por amor a su hija. La casa, amplia y silenciosa, comenzó a llenarse de voces y pasos. Los muebles de la sala se movieron para hacer espacio, y la cocina antes tranquila, ahora hervía de ollas y platos. Ernesto sonreía al ver a su hija animada, aunque en las noches sentado en su sillón, miraba al techo y suspiraba. Aquel tiempo corto parecía estirarse más de lo previsto. Javier, siempre serio, apenas le dirigía palabras, y Ernesto, con paciencia, guardaba silencio. Cada día, la casa dejaba de sentirse solo suya, y poco a poco se convertía en la casa de todos. Era una mañana gris, con el viento arrastrando hojas secas en el patio. Ernesto se preparaba un café, cuando escuchó la voz de Laura. Ella hablaba con Javier en la sala. Decían que las cosas iban bien, y que pronto podrían independizarse. Ernesto sonrió, creyendo que el final estaba cerca, pero los meses pasaban, y nada cambiaba. El café le sabía cada vez más amargo, porque en su interior crecía la inquietud, y aunque no quería molestar, empezaba a preguntarse, ¿hasta cuándo? El tiempo avanzó, y un año entero se había ido. La casa ya no era la misma. Los adornos que Ernesto había puesto con su difunta esposa estaban guardados en cajas. La sala tenía nuevos cuadros, y el comedor se llenaba de visitas de amigos de Laura. Ernesto caminaba por los pasillos en silencio, como un invitado en su propia casa. Aquella tarde, mientras miraba el atardecer desde la ventana, escuchó pasos firmes. Laura entró con expresión seria, y lo que le dijo cambiaría todo para siempre. «Papá, necesitamos hablar», dijo Laura con tono nervioso. Ernesto la miró con calma, mientras sostenía su taza de té. «Los papás de Javier han perdido su casa, tuvieron problemas con el banco y vendrán a vivir aquí». Ernesto se quedó inmóvil, con los labios entreabiertos. «Pero hija, esta es mi casa». Laura tragó saliva y agregó, «Por eso necesito que dejes tu habitación. Ellos estarán más cómodos allí. Tú puedes mudarte al cuarto del fondo». El silencio pesó como un golpe, y el corazón de Ernesto se apretó con dolor. Era de noche. La luna iluminaba débilmente el patio trasero. Ernesto se sentó en una silla de madera, solo, con los brazos cruzados. Recordaba las risas de su esposa en esa casa, los cumpleaños de Laura. Cada rincón estaba lleno de recuerdos, y ahora le pedían apartarse como si no contara. Las lágrimas rodaron sin que pudiera detenerlas, y en medio de la penumbra tomó una decisión. No gritaría, no discutiría. Actuaría con la serenidad que lo acompañó toda su vida. Y esa decisión lo cambiaría todo. A la mañana siguiente, con el sol filtrándose entre las cortinas, Ernesto buscó en el periódico, anotó el número de una empresa de compra de inmuebles, llamó con voz firme y concertó una cita. En la cocina, Laura y Javier conversaban sin imaginar nada. Mientras tanto, Ernesto revisaba documentos, escrituras y hacía cálculos con lápiz y papel. Cada trazo era una mezcla de dolor y determinación. Sabía que no podía seguir cediendo, y que esa casa debía dejar de ser su prisión. El encuentro con la empresa fue rápido. En una oficina iluminada por luz blanca, Ernesto escuchó la propuesta. El hombre del traje gris le ofreció un monto justo, suficiente para un pequeño departamento y un ahorro. Ernesto respiró profundo, sintió un alivio inesperado. Firmó los papeles con mano firme, y en ese instante comprendió que recuperaba algo más valioso que una casa, recuperaba su libertad y su dignidad. El trato estaba hecho, y aunque dolía desprenderse de tantos recuerdos, era el camino correcto. La casa parecía más silenciosa que nunca. Ernesto caminó por las habitaciones, tocando las paredes con nostalgia. En su cuarto, miró las fotos antiguas y las guardó en una caja. Dobló su ropa con cuidado y llenó una maleta sencilla. Cada paso era una despedida. En la sala, Laura lo llamó para mostrarle unos planes de remodelación. Él sonrió con calma,
pero no dijo nada. Su decisión ya estaba tomada, y el reloj avanzaba, marcando el fin de una etapa. Era una mañana luminosa, con el canto de los pájaros en el jardín. El sol entraba a través de los ventanales y bañaba la casa con un resplandor cálido. Laura estaba en la cocina preparando café, moviéndose con la calma rutinaria de los días tranquilos mientras Javier leía el periódico. De pronto un sonido interrumpió la armonía. Pasos firmes, pesados, avanzaban por el pasillo. Era Ernesto, que salió de su habitación con la maleta en la mano. No llevaba prisa, pero en su andar se notaba una decisión irrevocable. «¿A dónde vas, papá?», preguntó Laura sorprendida, dejando de lado el café y clavando su mirada en él. En sus palabras había incredulidad, como si aquella imagen no encajara en la calma de la escena. Ernesto la miró con serenidad, con esa paz extraña que a veces tienen quienes ya han tomado una decisión difícil, y con un tono grave, cargado de un peso silencioso, respondió: «Me voy, hija. La casa ya no me pertenece». Laura lo miró confundida, incapaz de comprender lo que acababa de escuchar. Su corazón latía con fuerza, mientras buscaba en el rostro de su padre alguna señal de broma, algún indicio de que esas palabras no eran ciertas. «¿Qué dices?», logró articular, con la voz temblorosa. Ernesto se detuvo en seco, bajó lentamente la maleta y la miró directamente a los ojos. En ese instante el silencio de la sala parecía más pesado que nunca, y con voz pausada reveló la verdad. «Vendí la casa», dijo Ernesto con calma, con una serenidad que contrastaba con el peso de sus palabras. En un instante, el aire se volvió denso, y el silencio se hizo tan pesado que parecía aplastar a todos los presentes. Laura, atónita, dejó caer la taza que tenía en la mano. El sonido del cristal al romperse contra el suelo resonó como un disparo que partía la mañana en dos. Javier, oculto tras el periódico, abrió los ojos de par en par, incrédulo, como si acabara de escuchar lo imposible. «¿Cómo que la vendiste?», exclamó Laura con voz quebrada, su garganta incapaz de sostener la mezcla de rabia, sorpresa y miedo. Ernesto, sin alterarse, se acercó despacio, con pasos medidos, como quien carga con una verdad que ha guardado demasiado tiempo. «Esta fue siempre mi casa, pero ya no lo será más. Ahora tendrán que buscar su propio lugar», pronunció con una calma que hería más que cualquier grito. Laura quiso responder, pero las palabras no salían. Sus labios se abrían y cerraban en un intento inútil por encontrar sentido a lo que escuchaba. Era como si de pronto el suelo bajo sus pies se hubiera desmoronado. Las paredes, que durante años habían sido refugio y memoria, parecían estrecharse a su alrededor. Cada mueble, cada fotografía, cada detalle de la sala se impregnaba de un dolor nuevo, y el eco de aquella frase, «vendí la casa», retumbaba en cada rincón. Horas después, Ernesto entregó las llaves en la notaría. Afuera, el cielo estaba despejado y una brisa fresca soplaba. Tomó un taxi con su maleta y se dirigió hacia su nuevo departamento. Era pequeño, pero acogedor. Tenía un balcón donde el sol entraba cada mañana. Allí, sentado en su nueva sala, respiró con alivio. Pensó en su pensión de jubilación que, junto al dinero restante de la venta, le permitiría vivir con dignidad y tranquilidad. Mientras tanto, su teléfono sonaba una y otra vez. Era Laura, llorando y pidiéndole explicaciones. Ernesto miró la pantalla, y esta vez decidió no responder. Cerró los ojos y entendió que su paz valía mucho más. Don Ernesto entendió que a veces el amor de un padre es puesto a prueba y que los límites son necesarios para no perder la dignidad. Su hija aprendió una lección que jamás olvidaría. La casa no era solo paredes y techo, era historia, respeto y memoria, y quien no valora, termina perdiendo. Ernesto eligió vivir con tranquilidad, sin rencores, porque la vida al final no se trata de darlo todo sin medida, sino de saber cuándo decir basta para recuperar la paz.